Bienvenidos a este capítulo 6 de cálculo del gasto de una tubería. En este capítulo continuaremos programando la función de gasto en nuestro Android Studio. Lo que sigue es crear las variables a usar. La primera variable sería el error por iteración, que también queremos como tipo double. El siguiente sería la velocidad por iteración, que también será del tipo doble. Luego será la pérdida por fricción inicial, que será de tipo doble y que será igual a la altura menos la cota 2. Recordemos que esta pérdida por fricción inicial es supuesta y está en metros. La siguiente será nuestra pérdida por fricción 2, también como tipo doble, y esta será encontrada por iteración y también estará en metros. Nuestra velocidad estará en metros por segundo y el error en teoría estará en metros, pero lo dejaremos adimensional. Hay que notar que estas variables se han declarado con la palabra reservada var, a diferencia de estas de aquí que son constantes y van con la palabra reservada val. Iterar utilizando un ciclo for. Y esto lo haremos de la siguiente manera. Escribiremos la palabra reservada for. Dentro de paréntesis escribiremos i desde 1 hasta el número de iteraciones. Y abrimos y cerramos paréntesis. De esta manera es como se declaran los ciclos for en Kotlin. Se escribe la palabra reservada for, la variable que va a ser iterada, en este caso i, la palabra reservada in, desde donde comenzaremos a iterar, que en este caso es del número 1, y cuál será el número máximo de iteraciones, que si no recordamos está aquí arriba y vale 100, es decir que va a ser 100 ciclos. Lo siguiente que haremos será calcular la velocidad. Y esto lo utilizaremos con la variable bi, ya que es nuestra velocidad de iteración. Y utilizaremos nuestra función velocidad de flujo. Abrimos paréntesis y nos va a pedir nuestro diámetro, que en este caso es este de aquí, d. Luego nuestro ks o rugosidad, que sería esta de aquí. Después nuestra pérdida por fricción, la cual al estar en la primera iteración va a ser nuestra pérdida por fricción inicial, hf1. La longitud de la tubería, que es L, y nuestra viscosidad dinámica, que sería V. Listo, de esta manera ya podemos obtener nuestra velocidad inicial. Lo que sigue es calcular la pérdida por fricción iterada, que si no mal recordamos es esta de aquí abajo, hf2. Y eso no es más que ajustar nuestra hf1 utilizando la función que creamos previamente, que es pérdida por fricción. La colocamos aquí, abrimos paréntesis y vemos que nos pide nuestra altura, que sería h, nuestra cota 2, km y la velocidad, que en este caso vendría siendo la velocidad que acabamos de calcular, o velocidad iterada, que es bi.
lo que sigue es el cálculo por error de iteración, que vendría siendo nuestro error de iteración. Esto es el valor absoluto de nuestra pérdida por fricción 1 menos nuestra pérdida por fricción 2. Recordemos que esta variable ya viene definida aquí arriba. Lo que sigue ahora es comenzar con las condicionales. Declararemos una condicional de tipo if. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos corchetes. Y la primera condición será que si el error de iteración es menor o igual que nuestro error que hemos supuesto, en este caso recordemos que fue una constante aquí arriba, que vale 0.401. Si nuestro error de iteración, es decir, la diferencia entre esos dos valores, es menor o igual que nuestro error que hemos supuesto al principio, va a ocurrir una cosa. En caso contrario, hacemos que la pérdida por fricción 1 sea igual a la pérdida por fricción 2. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? En caso de que nuestro error sea menor o igual que el error que estamos pretendiendo obtener, es decir, que HF1 sea lo suficientemente parecida a HF2, lo que haremos será calcular el gasto, que no es más que la velocidad por el área por 1000 para transformar metros cúbicos a litros por segundo. Si recordamos, la velocidad está dada en metros por segundo, el área está dada en metros cuadrados, así que esto nos va a arrojar un valor de metros cúbicos por segundo. Si nosotros multiplicamos esto por 1000, esto nos va a arrojar un valor de litros por segundo. Y de esta manera obtendríamos nuestro gasto. Si esto se cumple, tendríamos que utilizar la palabra reservada break para que deje de iterarse el ciclo. Entonces, en resumen, comenzamos el ciclo, calculamos la velocidad, calculamos la pérdida por fricción iterada, calculamos el error. Si este error es menor o igual que el error que hemos querido que se cumpla, automáticamente calcularemos el gasto en litros por segundo y terminaremos nuestra función. En caso de que esa condición no se cumpla, el nuevo valor iterado pasará al valor antiguo y volveremos a calcular nuestra velocidad con el valor ajustado. Calcularemos un nuevo ajuste para ese valor, compararemos que se cumple la condición. Si se cumple, calcularemos el gasto, en caso contrario, volveremos a iterar y así hasta que se hagan 100 iteraciones. Ahora, ¿cuál es el único problema con esto? Que si nunca llegamos a cumplir este error, pero se acaban el número de iteraciones, el usuario quedaría esperando sin saber qué es lo que ha ocurrido. Lo que haremos será crear una nueva condición. ¿Para qué creamos esta nueva condición? Esta condición lo que establece es que si el error de iteración sigue siendo mayor que el error que hemos supuesto, es decir, que jamás va a entrar al gasto, y el número de iteraciones se agotan porque no se llegó a esa conclusión,
tenemos que reportarle al usuario que los datos han sido incorrectos o que por alguna razón este método no ha convergido. En caso de que el error de iteración sí sea menor que el error buscado, lo que tenemos que hacer es calcular el gasto. Y en caso de que el número de iteraciones aún siga siendo menor a 100 y no se haya cumplido con el error, simplemente seguiremos iterando. Ahora, ¿cómo le hacemos saber al usuario que aún no se ha cumplido con esto o que ya tenemos con el gasto? Si nosotros vamos a la Activity Main y damos clic al gasto, vemos que tiene también su propio ID. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Escribiremos .text igual, abrimos cerramos comillas, gasto es igual Ok, comenzaremos con esta primera parte. Si el error se cumple, es decir, el error de iteración es menor que el error que hemos propuesto, significa que no hay diferencia entre HF1 y HF2 y que cualquiera de las dos es correcta. Por lo tanto, calcularemos el gasto multiplicando la velocidad por el área por 1000. Esto nos dará el gasto en litros por segundo y lo que haremos es pasarle este valor del gasto a esta cadena de caracteres, que nos va a retornar que el gasto es igual a lo que sea que nos dé del gasto con 3 decimales y junto con litros por segundo, para que el usuario sepa que estamos retornando el gasto en litros por segundo. Y esto se va a mostrar en nuestro TextView-Q, que sería este de aquí, cambiando su valor. Por otro lado, en caso de que nunca se haya encontrado el error correcto y el número de iteraciones se haya agotado, lo que tenemos que decirle al usuario que hay un error y que no converge. Y en caso de que el número de iteraciones aún siga en marcha, simplemente vamos a hacer un intercambio entre HF1 con HF2 y vamos a ir ajustando nuestro valor de HF2. Y bueno, eso es todo por este capítulo. En el siguiente capítulo lo que haremos será cómo conectar nuestro botón con la parte lógica que hemos armado para así mostrar los resultados en la parte de la interfaz gráfica. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.